Vamos a tener nuestro último plenario del año, eh, porque la semana próxima vamos a tener una actividad cerrada para los miembros del colegio, que va a estar a cargo de Juan Carlos Perone, y luego tendremos nuestra asamblea, y luego el festejo de fin de año, como hacemos siempre. En principio, bueno, agradecer a quienes nos han acompañado durante todo este año, a quienes no son miembros del colegio, y a invitarlos a acercarse a la institución, y nos mantendremos en comunicación con ellas y con ellos para, bueno, ponerlos al tanto de nuestros proyectos para el próximo año. Decía entonces, hoy tenemos nuestro último plenario, que es un plenario abierto, que va a estar a cargo de Alicia Leone. Alicia es miembro del colegio y coordinadora del área de infancia de ASAPIA. Así me pidió que la presente. Va a hablarnos de fotografías de nuestro tiempo, la pandemia como revelador. Y bueno, adelante, Alicia. Bueno, sí, gracias, Thiago. Bueno, sí, realmente un día muy conmovedor, y yo pensaba justo que mi idea es, me había planteado este encuentro como conversar con ustedes algunas preocupaciones que me habían ido surgiendo un poco desde la clínica, que tienen mucho que ver con el manejo del dolor, justo, ¿no? Con el manejo del dolor en el ser humano, las defensas maníacas, pero bueno, me parece que el día de hoy arrasa un poco por lo menos es un poco el impacto que me hizo con la teorización, ¿no? Me descentró de cómo me estaba imaginando la conversación, así que bueno, la voy a retomar igual. El tema de fotografía apareció más que todo por una propuesta de pensar metafóricamente la pandemia como el revelador de la fotografía analógica, ¿no? Quería tomar un poco cuando pensaba esta presentación, yo tiendo a pensar las cosas, este tipo de situaciones un poco como conversaciones, como transmitir algo que voy pensando, y el colegio tiene la característica que yo aprecio mucho de que uno puede plantear las cosas más en crudo capaz que en otros lugares, porque después se pueden intercambiar y uno puede dar vuelta a las ideas que propuso, ¿no? Y en ese sentido, la idea de revelador, por un lado, y la idea, otro elemento que tiene que ver con la fotografía, que es la ampliadora, ¿no? Ustedes saben que el revelador, uno hace el baño revelador de aquella fotografía que sacó para que sea posible verla en un papel que si no parece un papel blanco en el que no hay nada, y que además la ampliadora es un dispositivo, un artefacto que permite que uno seleccione alguna parte de esa fotografía y esa la amplíe. Lo cual no es lo mismo que ir, digamos, de lo más general a lo particular y después a lo general y demás, sino que uno puede ir tomando distintos aspectos de una imagen, de una escena. Justo hace unos días, en una entrevista que le hacían a Rita Segato, ella usaba una metáfora más moderna, que era un resonador. Decía como que el mundo había sido atravesado por un resonador que había hecho como un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, lo mío es más clásico, si se quiere. Entonces, un poco pensaba comentar un poco que todos lo hemos, de alguna manera lo estamos compartiendo, y creo que las presentaciones han ido aportando mucho al respecto, ¿no? ¿En qué sentido revelador? En un punto revelador de poniendo en blanco sobre negro cuestiones que veníamos hablando, pero que se pusieron mucho más en manifiesto, que es en el plano social, yo diría que devela la violencia estructural directamente, ¿no? La desigualdad de acceso al auxilio médico, a la conexión a las redes, a la posibilidad de acceso a las medidas de protección, distancia, aislamiento, lavarse las manos, a la información. A mí me resulta llamativa la ausencia de campañas efectivas de información, de una información donde se rehusan los recursos de la publicidad para vender ideas de otro orden, desde candidatos a productos, y por lo menos en mi impresión no se han usado así intensamente para poder difundir medidas preventivas.
mi impresión es que la forma en que se comunica tiende a marcar las desigualdades también, ¿no? Como a dar informaciones estadísticas, biológicas y demás, que bueno, solamente una parte bastante chica de la población puede interesarse, más allá de la discusión de si eso realmente tiene un efecto preventivo o no. El término violencia estructural, que lo tomo de Didier Fassin, es aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. Fassin habla de regímenes de vida y los define de esta manera: proceso dinámico a través del cual una forma situada de razonamiento moral, un régimen de vida, se invoca y se reelabora en una situación problemática a fin de proporcionar una guía posible para la acción. En este caso, la vida no se da a priori, sino que opera por medio de discursos, programas, decisiones, acciones. La idea de biolegitimidad hace hincapié en la construcción del significado de los valores de la vida, en lugar de insistir en la aplicación de fuerzas y estrategias para controlarla, que sería biopoder. La política de la vida tiene como horizonte invisible una política de la muerte. Algunos antropólogos también están planteando que en este momento, más que una diferencia de estratificación de clases y demás, la gran diferencia está entre los que tienen existencia y los que no tienen existencia, y esto va al tema de este año, que justamente Cintia lo ha defendido mucho, que son las migraciones, en el sentido de aquel que no tiene ciudadanía, que no tiene documentación, que no pertenece a ningún estado, y por lo tanto no tendría como una existencia legítima, ¿no? Cosa que ha quedado de alguna manera también desaparecido, porque si recordamos, antes de la pandemia, el tema de las migraciones, el tema del Mediterráneo, el tema de las protestas sociales en muchos países era lo que dominaba. Y parecería que todo eso estuviera desaparecido, como si se hubieran evaporado los campamentos de refugiados, se hubieran desaparecido el desplazamiento de las personas que huyen de situaciones de guerra o de violencia, ¿no? Bueno, esto en el plano social como algo muy macro. En el plano de los vínculos afecta principalmente los lazos sociales. La privación de contacto, desde la consideración de peligrosidad del otro y del mismo sujeto, con la consiguiente angustia y cierta sensación paradojal. Aquello más primario, como modo de contacto tranquilizador, el abrazo, aparece como vector de peligro. Se movilizan ansiedades depresivas y también en muchos casos persecutorias. En simultáneo, en muchos casos supuso la pérdida de los espacios privados personales, la escuela para los niños, el trabajo para los adultos. También constituye, por supuesto, una amenaza de pérdida de la vida, de seres amados, de proyectos y actividades que son sustento identitario, además de autoconservativo, y a esto sumemos los investimientos libidinales que suponen ciertas rutinas que sostienen la continuidad identitaria. Caída de las certezas imaginarias que generan la creencia de que podemos suponer las características del futuro, con toda la función continente que eso supone, ¿no? Esas certezas imaginarias. Y por último, la privación de rituales, que pensaba en relación al día de hoy, como justamente el tema del ritual aparece tan necesario, ¿no es cierto?, para procesar las pérdidas. Y me parece que además la privación de rituales produce toda una alteración del tiempo, porque todo lo que los rituales marcan la temporalidad humana. Por ejemplo, una paciente adolescente que este año cursó de esta manera Zoom su último año de secundario, todos los primeros meses asistió a todos los encuentros vía Zoom con su buzo de egresados, ¿no? Como que esta cuestión de todo lo que ellos tenían planeado que iban a hacer este año, que implicaban todas instancias de despedida, ¿no?, que tenían toda una eficacia simbólica, todo eso había caído y ahora se está reduciendo a ver si tienen alguna posibilidad de encontrarse en un parque, en algo que a distancia, que implique
que marque de alguna manera que termina el secundario y va a comenzar la universidad, ¿no es cierto? En ese sentido digo que la temporalidad pasa también con chicos que han comenzado primer grado, pero resulta que han ido una semana y después ni llegaron a conocer amiguitos, comienzan a tener clases por Zoom. Entonces ese tema que es tan fuerte cuando uno historiza, que es, bueno, cuando yo empecé el secundario, cuando empecé la primaria, cuando salí del secundario, cuando empecé la universidad, cuando empecé a trabajar y demás, está absolutamente alterado, ¿no? Y lo que son los rituales en términos, por ejemplo, bueno, claramente de los velorios. Hoy justo es como un ejemplo dramático, ¿no? Pero me parece que este tema del ritual, la manera en que altera la temporalidad humana es, además de que por supuesto quita un dispositivo importante para procesar los cambios, es otro factor que, bueno, es muy importante en esta, como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? Si ya me voy a ampliar solamente un aspecto de lo que esto, a dónde me deriva esto, tengo que pensar que pone a prueba la capacidad de cuidar, ¿no es cierto? O sea, como que yo no lo estoy planteando desde una cuestión catastrófica de que la gran mayoría de las personas no se cuidan, sino desde el lado de que, bueno, los que nos presentan problemas o preguntas, justamente es lo que no lo logran hacer, ¿no es cierto? Me parece que justamente esta situación ha puesto a prueba la capacidad de cuidar, tanto la capacidad de cuidar como la posibilidad de procesar pérdidas, tanto de objetos significativos como de elementos que sostienen una función de continente, que están relacionadas, pero creo que se pueden diferenciar. El tema de cómo se desarrolla la capacidad de cuidar, por supuesto, es un tema que yo diría que es central en el psicoanálisis. Me hacía acordar la presentación de Derrida en los estados generales del psicoanálisis, cuando él plantea que el problema, o sea, el tema central del psicoanálisis es la crueldad, y lo relaciona con De guerra y muerte, con el malestar en la cultura, ¿no? Como que, bueno, que ese sería el tema del que nos tenemos que ocupar, ¿no? Yo acabo de tomar un aspecto, un costado de esto, ¿no? Amar no supone cuidar, más que en términos éticos. La propuesta romántica tiende a presentar los soldados, o sea, unidos uno al otro, pero son dos órdenes diferentes de relación con el otro. Puedo pensar dos posibilidades. El amor pautado por las condiciones del cuidado, que limita el apropiamiento del otro, el cuidado hacia el otro por ética en relación al semejante. Puedo cuidar al que no conozco, incluso al que no existe aún. Para la primera, amar y cuidar, me parece interesante el concepto de Silvia Bleichmer de narcisismo trasvasante. Es un concepto que ella lo propone en relación a la función humanizante en los orígenes del psiquismo, pero me parece que es interesante para pensarlo en términos de cualquier vínculo amoroso, ¿no es cierto? Porque implica un tipo de narcisización del otro que supone una renuncia al apropiamiento del otro. Y por lo tanto, en la medida en que amar tiende a ser, me apodero del objeto, deseo tenerlo, cuidar, puede en muchas circunstancias implicar que no me puedo apoderar del objeto, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que ese concepto que ella propone para la función humanizante, durante muchos años se llamaba como función materna, pero más estrictamente es humanizante, creo que es interesante aplicarlo en los vínculos en general, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que era importante, porque muchas veces incluso en la clínica uno escucha esa cuestión como de cierta perplejidad de que como si me quiere, especialmente hasta en situaciones de violencia, que no forzosamente sea extrema, ¿no? Pero si me quiere no puede ser que haga tal cosa, porque sí, puede ser que haga tal cosa, ¿no? Y que suponga que te quiere, pero hay diferentes maneras, digamos, de relación, de articular el amar con el cuidado, ¿no es cierto? Entonces acá el cuidado está como tensado en el sentido de muy exigido, ¿no? La transformación pulsional que evita la crueldad es solidario entonces con la construcción de un sujeto con capacidad de cuidar.
El sujeto ético no es solo el que no ejerce la crueldad, se abstiene, sino el que ejerce el cuidado. En relación a la posibilidad de procesar pérdidas, tanto de objetos significativos como de elementos que sostienen una función de continente, tomaré solo un aspecto también. Como ven, voy usando la ampliadora para ir achicando, si se quiere. Seguimos constituyéndonos como sujetos a partir de otro que cumple funciones humanizadoras. Son conceptualizadas de diversas maneras por distintos autores. Pulsación y narcisización, violencia primaria, ilusión y creatividad primaria, función alfa. No las considero equivalentes, pero coinciden en que la constitución de la subjetividad es posible desde otro, que de alguna manera seguirá estando en uno. Es más, la angustia primaria es la condición del pensamiento, sí y solo sí es reconocida y escenificada por el objeto. De manera que la problemática de la pérdida del dolor psíquico y su procesamiento y las diversas maneras de posicionarse ante el dolor es un tema central del ser humano. Si consideramos la diferencia entre constitución de psiquismo y producción de subjetividad, podemos pensar como universales la humanización desde el encuentro con otro, la necesariedad de organización de una tópica que resguarde a las organizaciones narcisistas de ser arrasadas por las lógicas pulsionales, los destinos pulsionales, por cuanto son solidarios a la organización del yo, la defensa ante el dolor y la angustia, que las diferencio, las transformaciones del narcisismo que suponen la caída de la omnipotencia. Elementos que no me parece dependan de la cultura en cuanto a su validez, sí en cuanto a su formato subjetivo. La producción de subjetividad como epocal lleva a considerar las características de las significaciones sociales de los dispositivos de subjetivización pregnantes. Cada cultura propicia diferentes destinos pulsionales, defensas, y ofrece diferente material narrativa con eficacia mítica. Oferta de figurabilidad narrativa que supone no solo contenidos, sino lógicas. Al constituirse el yo, se hace cargo de sus narrativas dominantes, que muestran el posicionamiento en el vínculo y los modos de defensa. La subjetividad se sostiene en la presencia actuante de guiones fantasmáticos, o sea, guiones inconscientes, en guiones, digamos, que atraviesan el yo, ¿no? Quería marcar una particularidad del cuidado en pandemia, que un poco lo digo al principio, pero como extenderme un poco más, ¿no? Me parece que además en pandemia cuidarse disocia, entra en contradicción con el contacto con el otro. Y esto es una particularidad muy complicada para el ser humano, ¿no? Cuidar es aislarse, no tocar, no besar. Cuidar a los mayores es mantenerlos alejados, con modos de cuidado que mantengan los cuerpos a distancia. Cuidar a los niños supone alejarlos del contacto con el cuerpo de los otros niños, transformándolos además en vector posible de contagio. Usar tapabocas, ocultando una parte importante de la gestualidad, transforma en ajenos a los cercanos, siendo el rostro uno de los primeros indicadores de subjetivización, la sonrisa social, ¿no? También el primer indicador de humanización es la sonrisa social, ¿no? Y de diferenciación entre familiar y extraño, amigo o posible enemigo. La semana pasada estaba en una plaza con una amiga, estábamos sentadas en un banco a distancia, conversando, un par de marcianas, con tapaboca y anteojos oscuros, y entonces había muchos nenes chiquitos con sus papás, y había uno que tendría 2 años, que venía con no esos triciclos, sino esos que con los pies van haciendo, los pata a pata, van así arrastrando con eso, ¿no? Entonces, cuando venía con su familia, que iba conversando, de repente se frena cuando nos ve y se queda mirándonos muy seriamente. Y nosotras, atrás de todo eso, le hacíamos gestos, sonreíamos, pero el pibe no nos veía, y entonces de repente va corriendo el carrito y sale disparado para el otro lado, ¿no? Yo pensaba, claro, que un niño pequeño que mira el rostro de los padres a ver si alguien es peligroso, el rostro del extraño a ver si se le es familiar a través de la sonrisa, no tenía ningún indicador de nada. Teníamos una cuestión rarísima ahí puestas y por lo tanto podíamos hasta ser peligrosas, ¿no? Una de las cosas que es muy observable es cómo nos miran los niños pequeños, ¿no? Cómo se quedan mirando, los de hasta 2 años, digo, ¿no?
Cuidar en pandemia tensa de la manera más compleja el ejercicio mismo del cuidado. Debemos mantenerlo separado de sus raíces subjetivas, que es el cuerpo del otro. El sujeto humano sigue constituyéndose como tal en el encuentro con el otro. La pulsación, la narcisización, las narraciones que dan formato a esa subjetividad enraizan en el cuerpo representacional y erógeno. El análisis mismo indica la supresión de los cuerpos en cuanto a modo de gerenciamiento de la angustia por un tiempo acotado, 50 minutos, en presencia y en condiciones de garantizar una escucha disponible. O sea, es como que uno transitoriamente está planteando, ¿no?, suspender un territorio semiótico incluso, ¿no?, aunque no lo vea, un modo de expresión, ¿no? Yo recuerdo que Ángel Garma, por ejemplo, decía que él no permitía que los pacientes fumasen porque era en sesión, porque era una manera de echar humo en lugar de asociar, ¿no?, de poner humo en el medio en lugar de asociar. Todo estaba muy centrado en la palabra. ¿Cómo calmamos la angustia sin abrazo? Desde el abrazo erótico al fraterno, la palabra no alcanza a sustituir la corporeidad al momento de la angustia. Un gesto simple, como el apretón de manos, tiene 5.000 años de antigüedad y con significados diversos, pero siempre en relación a la confiabilidad. Cerrar un trato, mostrarse no hostil, digamos que el codo no tiene el mismo tipo de carga simbólica, ¿no?, si tocamos los codos. El aislamiento está ligado a la figura del castigo y el abandono, tanto desde la niñez, te vas a tu cuarto a pensar, no juego con vos porque pegás, como en la adultez, con la figura central en la sociedad, las cárceles, ¿no? Justamente todo lo que es el eje del castigo en las sociedades implica la privación de libertad y la privación de contacto con otro, ¿no?, de espacios íntimos, aunque bueno, las cárceles están hacinadas, pero al mismo tiempo no se propicia una verdadera vincularidad, ¿no? La transformación en el encuentro de los cuerpos, no devorar ni morder sino besar, no derribar sino abrazar, no pegar sino acariciar, la identificación transitiva que permite sentir el dolor ajeno y prefigura las condiciones más tempranas de la eticidad y se sostiene en la proveza del amor, no del aislamiento. Si nos portamos bien, si no tomamos al otro como objeto de la pulsión, etcétera, etcétera, somos amados y amables y vamos a estar con otro, vamos a ser queridos por otro. ¿Mm? Franco Berardi sostiene que mientras tocar, y esto es interesante, acá se refiere, porque es un texto previo a la pandemia, se refiere al SIDA en realidad, mientras tocar el cuerpo era un peligro para el alma religiosa, los seres humanos desafiaron el consecuente sentimiento de culpa. Pero cuando el cuerpo del otro se siente como un portador de enfermedad epidémica, entonces el deseo en sí mismo, y no simplemente su expresión, es reprimido y reconfigurado. Cuando el deseo se convierte en un peligro para el cuerpo, el miedo comienza a amenazar desde adentro al deseo y lo asimila como enfermedad. El erotismo entonces da un giro mórbido que lo estetiza y lo transfiere al dominio de los tabúes sociales y las transgresiones individuales. Tomando esto en cuenta, podemos dimensionar la magnitud del esfuerzo que supone proponer un cuidado que suponga la distancia social, lo cual por supuesto no implica que no se deba realizar, sino que debemos tomar en cuenta la ruptura que supone con significaciones profundas para que pueda ser soportada y ejercida. Amar es desear tener objeto de amor, cuidar puede suponer mantenerse a distancia. Ahora, la idea de esta conversación en realidad nació yo venía leyendo, me interesa mucho leer Didier Fassin, Fischer, Berardi, bueno, en el grupo con Yago estamos leyendo Castoriade y otros autores, hay algunos del grupo que están acá, lo cual da bastante dimensión trágica del mundo, ¿no? La verdad. Pero lo que me generó cierta cuestión de poder transmitir algo y poder conversarlo con ustedes tuvo que ver con lo que yo después llamé una tarde desalentadora. Y ahí, por eso cuando le pasé el título a Carlos, puse Vigencia de las defensas maníacas en signos de interrogación, ¿no? Que los signos de puntuación serían como la manera en que uno puede poner la emocionalidad en la palabra escrita, ¿no? No porque yo tenga
ahora que lo puede pensar, dudas con respecto a la vigencia de las defensas, sino porque es lo que me pasó después de una tarde de consultorio, con una seguidilla de 3 situaciones que les voy a relatar, no con la intención de profundizar en las características de cada paciente, sino en qué tipo de posicionamiento mostraban en ese momento, y el efecto contratransferencial que a mí me causaron. Primero es un adulto de mediana edad, separado, ha salido a cenar con una amiga a la que hace tiempo que no ve. Me cuenta que ella se puso contenta por saber de él y que la cena fue muy agradable, con mucha conversación. Al día siguiente ella le envía un WhatsApp diciendo que se había sentido muy bien. Él comienza a sentirse obligado a responder. Sus amigos le dicen que lo que tiene que hacer es tener una relación para verse cuando él quiera y ya está. No tener que empezar a tener que contestar mensajes, ¿no? Yo para mis adentros pienso tipo freezer, o sea, la meto en el freezer, cuando después tengo ganas de contactar, saco del freezer, ¿no? Como que eso me parece que aparece bastante, por lo menos yo lo estoy escuchando bastante frecuentemente, esta idea de que yo la llamo de esa manera, ¿no? Y que hable en terapia lo que le pasa. Esta situación no le pasa solo con posibles parejas, sino con otros vínculos, ¿no? El conflicto entre el deseo de estar con otro y, por otro lado, no hacer inversión narcisista por el consiguiente riesgo de vulnerabilidad y potencial dolor que conlleva es muy frecuente. Ahora, la propuesta de que el análisis, en lugar de ser una experiencia, o sea, una situación, un dispositivo que aumente la posibilidad de hacer experiencias emocionales, sea un dispositivo para evitar la experiencia emocional, para frisar, esa no es la frecuente. Y creo que esa es la que a mí me impactó. Me costaba hasta entender qué me estaba proponiendo, ¿no? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con eso? Tenemos que hacer que dé lo mismo, ¿no? Que, bueno, que si estoy sintiendo que estaría obligado, en un momento yo dije, bueno, pero una relación con una amiga requiere cierta obligación de responder. No quiere decir que te vas a casar con ella. Quiere decir que si te manda un mensaje que la pasó bien, por ejemplo, podés, yendo de la cama al freezer, dice Alberto. Bueno, bien. Exactamente eso, ¿no? Bueno, esa fue una. Y fueron 3 pacientes uno detrás de otro, ¿no? Todo por Zoom, por supuesto, lo cual no era un detalle menor. El segundo es un niño de 11 años, muy inteligente, realmente. Hace unos años ha tenido varios encuentros así, horas de juego, cuando era bastante más chico. En pandemia los padres consultan por los problemas de conducta que en la descripción están bastante en la línea psicopática, ¿no? La manera de tratar a los padres, la manera de posicionarse en general. Sus intereses son exclusivamente Fortnite y el diario de Greg. Y cualquier otra situación es una interrupción que genera ira. Sea el Zoom del colegio, hay que almorzar, lo que sea. Comenzamos encuentros por Zoom que llamaría exploratorios de la posibilidad de trabajar con él en ese soporte. Me resulta muy difícil. Por supuesto piensa que no hay nada que deba ni siquiera pensar, ya que si no lo molestasen todo estaría bien. Es un problema de los demás. En una sesión comparte pantalla para explicarme la manera en que él juega al Fortnite. Claramente con la idea, se le notaba muchísimo, de que él estaba muy contento porque suponía que de esa forma él iba a usar la hora de sesión para jugar al Fortnite, ¿no? No es que me estaba mostrando cómo jugaba al Fortnite, sino a partir de ahí iba a tener un horario todas las semanas en que iba a jugar al Fortnite y yo no me iba a dar cuenta. Entonces me muestra cómo lo juega de una manera donde él juega esa perspectiva que es el que es todo un grupo en una isla y el que gana es el que sobrevive a todos los demás. Me va mostrando las características de los personajes, me dice que hay distintas temporadas, que hay algunos personajes vintage que son especialmente caros, que hay uno que parece que cuesta como $500, y yo con mi mentalidad moderna, no posmoderna, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿qué ventajas tenía ese personaje? Si ese personaje garantizaba mayor eficacia en la pelea. Me dice, no, simplemente es mejor de apariencia tenerlo que no tenerlo, te da prestigio. Bueno, $500 de prestigio con 11 años es todo un tema.
En otro momento me muestra que te podés aliar con otro. Entonces su personaje se alía con otro, pero me aclara, no es que son amigos, son socios, mientras les conviene. Punto. Por supuesto no es que yo pienso que esta es la única manera que un niño juega a Fortnite, tengo otros chicos que juegan a Fortnite y se ayudan mutuamente para entender cómo es el juego, ¿no? Colaboran entre sí, pero este juega de esta manera. No sé si conocen el diario de Greg, que es un diario, justamente un niño de 11 años, es un diario, no es un diario de un niño, sino que es una saga hecha por un adulto, y Greg es un personaje, un cretinito de 11 años, digamos, ¿no? Donde comienza el diario diciendo que él... que es un diario simplemente porque a su mamá se le ocurrió la tonta idea, él le pidió un cuaderno, la mamá trajo un diario, que de ninguna manera pensemos que es para escribir sus emociones, que él no va a preocuparse por decir, ay, mi querido diario, tal cosa, tal otra, que simplemente lo va a escribir para que cuando él sea millonario, nadie lo moleste con preguntas estúpidas respecto a cómo fueron sus orígenes, sino que directamente lea el diario de él, ¿no es cierto? Tiene ese tipo de cosas y otras aseveraciones que este chico repite en su vida personal, ¿no? Que es, por ejemplo, mi hermano me dio un muy buen consejo, que es hacer siempre las cosas lo mínimo posible, cosa que el día que haces algo te lo festejan mucho más, ¿no? Todo un tema de valores bastante particulares, ¿no? Bueno, yo seguía escuchando, vía Zoom, por supuesto, ¿no? Y en un momento, cuando ve que yo no estaba aceptando que íbamos a seguir jugando Fortnite, ¿no? Comienza a hacer, no un juego de escondidas como pasa con otros chicos, yo no sé si hay preguntas en el chat, no. Como pasa con otros chicos, sino algo que yo lo leo más por el lado de la tríada maníaca de control, triunfo, desprecio. O sea, apareces, ¿no? Yo decido si vos apareces o no apareces, si estás o no estás. Entonces, con esta cuestión, que es muy diferente que si está en el consultorio, que él puede sacar la imagen, que puede sacar el sonido, ¿no? En un momento me dice me amaga como que me va a sacar. Y yo, por una vez, fui más rápida y lo saqué a la sala de espera antes que él me sacara, ¿no? Lo cual lo enfureció y después le dice a la madre, así no se puede, eso no, yo puedo sacarla a ella, pero ella a mí no puede sacarme porque el cliente soy yo, ¿no? Después de esto, tercera situación, una nena de 11 años, con este nene yo lo que pensé cuando terminamos la sesión, antes de empezar con la nena es tengo que revisar la relación entre la psicopatía y las defensas maníacas. Eso es lo que me vino a la mente, ¿no? Tengo que revisar esto desde la perspectiva de la defensa maníaca. Una nena de 11 años, también muy inteligente, muy bonita, muy histriónica. Comparte pantalla para mostrarme cómo se consiguen mascotas en Roblox. Su avatar sale de la casa que tiene en Roblox y va por la calle, por un paisaje tipo country, hasta la tienda de mascotas. Ahí compra un huevo grande, cosa que tiene que llevarlo así, ¿no? Un huevo australiano compra. Y vuelve corriendo hacia su casa. Entonces me dice, hay tareas para que puedas tener la mascota. En la pantalla aparece una barra donde dice, tu bebé tiene hambre, aliméntalo. Entonces ella se detiene y en 3 segundos la barra cambia de color, quiere decir que ya lo alimentó. Entonces avanza nuevamente y ahí aparece, tu bebé está sucio, báñalo. Entonces ya llega a la casa, lo pone en la bañera, espera, la barra cambia de color, ya está. Entonces ahí nace un perrito dingo. Lo lleva al cuarto de las mascotas y sale rauda a comprar otro. Entonces yo le pregunto cómo sigue la relación con la mascota. Y me dice, no es solo esto. Después lo tengo que llevar a la escuela y tengo que darle de comer.
porque el juego te enseña responsabilidades. Entonces yo, ya a esa altura, yo pensaba, bueno, si las responsabilidades las resolvés del cuidado por el otro, se pueden resolver de esta manera, y lo que me vino a la mente fue, ¿se acuerdan la época de los Tamagotchi, de los mascotas virtuales? ¿No? Que había un horario, que había que cuidar, y había chiquitos que se preocupaban con esto. Y otra nena un día le digo, ¿qué pasó con Fred? Ah, lo maté, porque la verdad que todos los días a las 7 de la mañana quería desayunar. Y yo me acuerdo que me causó gracia el impacto que a mí me causó, porque la idea de que tenés una mascota que la eliminás, es como que, bueno, entiendo, era una mascota virtual, pero voy a ese aplanamiento del otro, ¿no? Como un entrenamiento que se está haciendo, ¿comprenden? Por supuesto, los chicos juegan de diversas maneras con estos juegos, pero yo lo que estoy pensando es más bien cuál es la propuesta que sí contiene el juego. Porque si juegan de otra manera es por cosas que han logrado en otros espacios, no en esos juegos. Y aplican a esos espacios, ¿no es cierto? Pero me parece que no es algo que viene dentro de la propuesta del juego. Entonces, en ese momento, a mí me parece como interrogante si seguía vigente pensar estas situaciones en términos de defensas maníacas, cuando las propuestas de subjetivización son la no vinculación con el otro, la conexión en lugar de la conjunción, si tomo términos de Berardi. Al pensar esta presentación, le digo hace 3 días, me di cuenta que esto era un aspecto fuerte de mi desaliento, era se debía al obstáculo respecto a generar transferencia en este soporte virtual, en personalidades con estas características, ¿no? Y pensé que ese era un tema para pensar con el grupo de clínica en pandemia del colegio, ¿no? Como que esto tenía que ver con una cuestión, bueno, ¿qué pasa en este tipo de situaciones, o de este tipo de personalidades con una configuración defensiva, hasta dónde este soporte permite una transferencia con una fuerza tal que pueda haber un punto de palanca, de alguna manera, ¿no? Por lo menos fue un momento de desaliento y vacilación de mi parte, porque enseguida pensé, bueno, pero mi diálogo conmigo misma era ese, sí, pero si dejo la idea si pienso que porque esta es la propuesta de subjetivización, deja de ser válida esta configuración defensiva ante el dolor, tengo que abandonar toda la idea de que la subjetivización en sus orígenes es en relación a un otro. Es otro el problema de esto, ¿no? Y entonces, incluso en un momento pensé, bueno, ¿por qué Klein habrá abandonado la idea de posición maníaca? Que en su momento la tuvo como una idea de una posición directamente, ¿no? Y un poco me acordé en ese momento también de una frase que usaba Silvia, que a mí me gustaba mucho, que ella decía que era una frase de su mamá también, cuando hacía supervisiones en hospitales o situaciones así, ella decía, toda astilla hace balsa. ¿Mm? Y en ese momento mi idea que mi astilla se carbonizaba directamente, ¿no? O sea, no hacía balsa, no servía absolutamente para nada. Pero después me quedé pensando que más bien lo que estaba pasando es que las defensas maníacas en sus características están en el centro del sistema actual. No es que tengo que dejar la propuesta, digamos, ¿no? Y me puse a pensar, a revisar algunos aspectos. De ninguna manera estoy planteando como algo exhaustivo, pero para poder después relacionarlo con esto lo que fui pensando al respecto, ¿no? Por empezar, se trata de una organización defensiva, de defensas como la escisión, la idealización, la negación, la identificación proyectiva, ¿no? O sea, un modo particular de configurar esas defensas, más que una defensa, como decir, la represión, ¿no? O sea, acá defensa está tomada como modalidad de manejo del vínculo con el objeto creada para escapar de la angustia. No está pensada en términos metapsicológicos, como puede pasar la represión, quito investimiento, quito palabra y por lo tanto le quito la condición de conciencia, etcétera, etcétera, sino que desde la perspectiva, lo que estoy planteando es desde la perspectiva de la modalidad del vínculo.
una perspectiva más desde las relaciones objetales. Si quieren, que yo pienso que hace descripciones de las modalidades de vínculos que son muy ricas, que para mí le ponen le hacen carnadura a todas las descripciones metapsicológicas, ¿no? Son defensas que apuntan a impedir que se vivencie el miedo a la pérdida, el duelo, la nostalgia y la culpa, por lo que atacan principalmente a la dependencia respecto al objeto. La negación de la realidad psíquica se puede mantener reavivando y refortaleciendo la omnipotencia, y especialmente el control omnipotente del objeto. La tríada maníaca, control, triunfo, desprecio, muestra la lucha. No necesito al otro, quien además es despreciable, y si quiero lo destruyo. Son de importancia fundamental en cuanto a sus efectos negativos, ya que apuntan a impedir la experiencia de la realidad psíquica, o sea que obstaculizan la experiencia emocional. Como cita, diría, se utilizarán defensas maníacas contra toda experiencia de poseer un mundo interno o tener objetos valorados. Willy Baranger afirma, en el dominio de sus objetos, la persona maníaca se imagina no solo que dejan de ser un peligro para ella misma, sino también que ella misma deja de constituir un peligro para alguien más. Esta actitud de no me importa puede así extenderse hasta un ahogamiento total de todo sentimiento de amor, inclusive hasta de la culpabilidad y la preocupación por el objeto, y manifestarse en la incapacidad de amar. Carlos Mogiñaski hace un centramiento un poco diferente, que me parece muy interesante, lo centra en relación al dolor, tomando más que en relación al duelo específicamente, ¿no? Lo amplía un poco y es en relación al dolor. La vivencia de dolor como el prototipo de las situaciones que provocan la huida psíquica y se constituyen en el origen de la defensa primaria. Dice, el dolor es un afecto sin cualidad que descarga cuando el psiquismo no logra transformar la cantidad en cualidad. Emerge cuando la investidura está en cuestión, lo cual amplía la perspectiva al no dejarlo anudado indefectiblemente al duelo. En el duelo, la exigencia de desinvestidura del objeto causa dolor, pero podemos pensar, Mogiñaski suma otra situación que me parece también útil para el momento actual, que es la perplejidad. Y dice, la perplejidad se manifiesta en situaciones que superan la capacidad de comprensión del psiquismo, o si éste está impedido para otorgar un sentido personal a los hechos. El psiquismo no puede generar una significación que se articule con otros significados previos de su historia. En este límite se paraliza la generación de historias, identificaciones y relaciones vinculares. Lo impensado se torna impensable. Junto a la negación o relativización del dolor opera otra estrategia defensiva, la generación de creencias, que restaura la ausencia de significado y crea un significado omnipotente y subjetivo. La culpa es un gran organizador de sentido, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Si yo tengo la culpa o el otro tiene la culpa, pero es un gran organizador de sentido. Si el dolor es tolerado, se lo articula en creencias que lo incluyen. La superficialidad y la profundidad psíquica se distinguen por el modo en que es resuelta la vivencia de dolor. En este sentido, recordaba que en su último texto sobre la salud mental, que es un texto de Klein, que a mí me resulta realmente muy interesante, Klein afirma que la superficialidad no es compatible con la salud mental directamente, ¿no? Porque no permitiría una buena integración de los distintos aspectos del sujeto. La continencia del dolor se ejerce en el vínculo con un semejante o a través de una actividad narrativa intrapsíquica. Dentro de las diferentes estrategias para evitar el dolor, la evitación de la investidura asociativa del objeto y su reemplazo por un vínculo psíquico conectivo, sin historia ni registro personal, sería una estrategia central. La diferencia entre la actividad asociativa y la conectiva ilustra uno de los campos de la defensa maníaca. La actividad asociativa organiza narraciones, relatos e historias sobre lo singular de un sujeto. La actividad conectiva arma conjuntos y relaciones entre dos o más representaciones, con el propósito de establecer patrones de acción. El consumo de objetos y su transformación en el uso adictivo de los mismos ilustra una dimensión alarmante
del uso anómalo de los objetos con propósitos afectivos. Esto me resultó muy afín a las afirmaciones de Franco Berardi en Fenomenología del Fin, ¿no? Un libro donde él se centra en una preocupación muy fuerte respecto a lo que llama como la desaparición de la sensibilidad, donde él habla de conjunción y conexión. Conjunción es muy afín a lo que Moguillán habla de investidura asociativa, y conexión, bueno, es la conectiva, ¿no? Como una cuestión donde la conjunción sería la manera de resonar con un otro de manera que pueda formar un lazo social. La conexión, y Berardi apunta directamente a las redes, ¿no? Sería un modo de contacto que no produciría esa transformación y esa historia compartida, ¿no? En De animales a dioses, Yabula Harari parte de la siguiente afirmación. Los humanos consiguieron organizarse en redes de cooperación masiva, careciendo de los instintos biológicos para ello, porque crearon órdenes imaginados y diseñaron escrituras. Tomé a Harari, que podría tomar autores bastante más complejos para hablar de este tema, pero me pareció como que esta cuestión de que la posibilidad de ser redes de cooperación masiva se basa en la idea de creencias compartidas, justamente lo que estamos hablando es de revisar esas creencias actuales, ¿no es cierto? Si pienso algunos aspectos de los órdenes imaginados actuales, tomaría, por ejemplo, la idea de capitalismo absoluto, como lo plantea Berardi, absoluto porque estaría emancipado de toda limitación, ¿no? Dice, el sistema global contemporáneo debería definirse como capitalismo absoluto, ya que los únicos principios por los que se rige son los de la acumulación de valor, el crecimiento de beneficios y la competencia. Estas son sus propiedades globales. La lógica binaria propia del consumismo como significación social, que es muy afín también a la lógica del yo-placer purificado, en términos de una construcción primitiva de los órdenes de realidad. La complejización del psiquismo atenta contra el consumismo, ya que el consumismo requiere una manipulación del deseo y una propuesta del atributo como oferta de completud posible. Con lo cual, nos mantendría en la lógica de la diferencia más que poder acceder a una lógica de la diversidad, ¿no? Tomándolo en términos de Laplanche. Aplanamiento de las emociones a fin de reducir la gama justamente a la lógica del yo placer purificado. Me gusta, lo quiero adquirir, lo asimilo a un atributo del yo, no me gusta, lo aniquilo. Lo que deriva en transformar la comunicación informativa y reflexiva en una lógica de la publicidad. Yo a veces pensando, vieron Facebook, uno pone un emoticón, o sea que pusieron, no sé, la foto de una flor o avisaron que murió alguien o nació alguien y demás, tiene que elegir un emoticón. Si hay una situación que me genera dos emociones, por lo menos, tengo que elegir una. Entonces yo a veces pienso, todos los días, las personas se entrenan en simplificar las emociones, ¿no? Entonces, si una situación puede ser que me ponga triste y me enoje, voy a tener que elegir una. Sea la situación de la gravedad o no gravedad que tenga, pero no se puede tener más de una. Dentro de todo, WhatsApp permite que uno ponga unos cuantos emoticones, ¿no es cierto? Pero Facebook no. En Facebook tenés que elegir una. Entonces puede ser la noticia más compleja emocionalmente que a uno se le ocurra, pero hay que elegir una. Y a mí me parece que eso va teniendo sus efectos, ¿no? Es como si dijéramos, la gama de colores va pasando a los colores primarios. Entonces me hacía acordar algunas de las cosas que en la conversación, cuando estuvo Nathanson, con una pregunta que le hizo Alfredo, y donde hablaba de que el tema del consumo y la publicidad era lo que estaba en la base de la construcción de la grieta, ¿recuerdan? Y pensaba la grieta en este sentido, que es la lógica del yo placer purificado, ¿no? Si me gusta, existe y lo asimilo a mí, seguro es parecido a mí, y si no me gusta, en principio no existe, y se insiste en existir, va a generarme ataque, lo voy a atacar. Lo voy a atacar porque estoy en esa lógica, ¿no?
Esto, por supuesto, se articula también con lo que ahora lo llamamos realidad algorítmica, ¿no? Que aporta una construcción del otro humano también como idéntico, ¿no? Como que no existe alguien que sea diferente. Con lo cual, sigo en la lógica de yo placer purificado, que es muy afín justamente a la configuración defensiva maníaca, ¿no? Y por último, me parece como que la tríada maníaca, control, triunfo, desprecio, me parece que es bastante dominante como formato actual de la crueldad. Desde, podríamos dar ejemplos, desde los medios, desde la manera en que cualquier noticia también, cuando uno empieza a ver los comentarios, hagan la prueba de ver los comentarios que ponen la gente, y yo les diría que al tercer o cuarto comentario comenzaron los ataques, ¿no? Inmediatamente comienzan a decirse barbaridades, ¿no? Muchas veces además disparada con algo que no tiene nada que ver con la noticia, pero inmediatamente se arma esta cuestión de mucho desprecio hacia el que piensa diferente, ¿no? Bueno, lo voy a dejar acá, pero esto era lo que quería conversar con ustedes. Bueno, Alicia, muchas gracias. Seguramente vamos a tener un diálogo interesante porque tu trabajo abre una enorme perspectiva, ¿no? No muy optimista, en principio. Pero viste que uno tiene, yo creo que eso es bastante compartido, esto que Silvia tomaba esa frase que creo que de Gramsci, con el optimismo de la esperanza y el pesimismo de la inteligencia. Uno va ahí surfeando. Hay momentos que te bombardeas, ¿no? A mí ese momento creo que fue uno, pero es medio así. Bueno, vamos a ver qué inquietudes van surgiendo entonces. Sí, ayúdenme con esto, por favor. ¿Empezamos ya? Sí, ya hay sí, manos levantadas. Mariana Perfecto. Vikinski o Daniel Slucky son los primeros. Están los dos, no sé cuál de los dos. Mariana. Bueno, Alicia, la verdad es que fue riquísimo el trabajo, no paraba de dispararme evocaciones, preguntas, voy a necesitar volver a escucharlo o leerlo si lo podés ofrecer, porque realmente hay momentos en los que uno piensa, bueno, que ya nada nuevo se puede decir de este estado de cosas y sin embargo van apareciendo como otros enfoques. Tiene el enorme mérito de ubicarse en un campo en el que no hay una sobreinterpretación de los mecanismos psíquicos al modo en el que uno está pensando habitualmente al individuo, y tampoco tiene una mirada tan lejana como para pensarnos sin psiquismo y solo desde el punto de vista social en este contexto, y entonces ahí navegás en un área que es muy rica, y la navegás con mucha comodidad y con mucha soltura, entonces uno, bueno, te va siguiendo. A mí me quedaron un montón de cosas en el camino, voy a tratar de plantear un par. Una es que yo creo que abre un interrogante enorme respecto del porvenir, ¿no? Es decir, si ya nos veníamos haciendo preguntas respecto de las nuevas condiciones de producción de subjetividad que vienen ocurriendo en un campo cultural que nos resulta un poco ajeno generacionalmente, ¿no? Cuando nos aproximamos a esa cotidianeidad con el mundo virtual que tienen otras generaciones, y uno se hace un montón de preguntas respecto de los modos de crianza actuales, tan diferentes a los modos de crianza que nosotros mismos implementamos. Bueno, si hubo siempre preguntas que quedaron muy abiertas, ahora realmente atravesadas por todo lo que estás planteando vos, que está como reforzado de alguna manera por este modo virtual de comunicarnos, que tiene como también un margen importante de impunidad en un sentido, ¿no? Y de responsabilización por el otro, por millones de motivos, entre los cuales está el aislamiento, pero no solo por eso. Creo que ahí van a quedar abiertas un montón de preguntas que van a ser respondidas muy a largo plazo, ¿no? Que va a tener realmente consecuencias subjetivas que vamos a ver dentro de 10 años, 20 años, digamos, no sé. Para muchos niños que ahora tienen 2 o 3 años, su vida transcurrió la mitad de su tiempo de vida de este modo, y algunos pacientes lo que cuentan es que cuando estos niños empiezan a salir nuevamente, han perdido habilidades sociales que estaban empezando a conquistar,
cómo se hace la cola para subir al tobogán, cómo se hace para compartir una hamaca con un nene o una nena, digamos, como que la plaza es una plaza que hay que conquistar de nuevo, porque lo que estaba en camino a conquistarse retrocedió, ¿no? Y a mí me queda picando una pregunta que te hiciste, que me parece que es muy productiva, que es esa zona de confluencia o de contacto que tenemos que pensar entre la psicopatía y las defensas maníacas. Me parece que es todo un desafío, porque me parece que en los ejemplos que diste hay 3 situaciones muy diferentes entre sí. Por supuesto, la que más ruido hace es la de este niño de 11 años, y ahí, digamos, no sé, me parece que me costaría pensar en defensas maníacas, y si pienso en defensas maníacas se me hace incompatible con la psicopatía. O sea, me parece que cuando hay una falla en el narcisismo trasvasante, lo que queda como anulado es el otro, y entonces no hay ni siquiera control, ni triunfo, ni indiferencia, es como que no hay otro. Entonces, me parece que me interesaría mucho poder profundizar en este punto para entender si podría haber alguna fuente de sufrimiento en la psicopatía como punto de partida, algún otro en la psicopatía, y podría pensarse que esta forma militante de desconocimiento del otro tiene como destino el desconocimiento de las propias emociones, o sencillamente el otro es una incomodidad porque me obliga a mí por ahí a poner en movimiento algunas renuncias que no estoy dispuesto a poner en movimiento. Sí. Bueno. Sí. Yo por eso rescato que lo hice como pregunta, no porque tenga la respuesta, pero te puedo decir algunas cosas. Sí, yo lo que pensé cuando en ese momento también era eso, ¿no? Digo, bueno, capaz que el otro no existe, entonces no hay un dolor del cual yo me estoy defendiendo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, el otro ha existido, está bien que ha existido como una parte mía, pero ha existido. Entonces, como hipótesis, yo puedo partir de que hay potencialmente, o sea, que está la posibilidad de que el dolor se sienta si se puede reconocer una existencia del otro. Es todo un tema que me lo pregunto, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, sí le hago una articulación. Y cuando decías narcisismo, por ejemplo, este es un nene que en un punto está muy narcisizado, y yo creo que hasta tengo la hipótesis de que una de las dificultades es esa, pero está narcisizado de un modo como de incondicionalidad, ¿entendés? Donde a mí me sorprende, a veces él tiene cosas terriblemente violentas realmente con la mamá, de esas que confieso que a mí, si fuera la mamá, me da ganas de pegarle un coscorrón, no digo que se lo haría, pero que las ganas las tendría, sería clarísimo, y que él percibiría que estoy aguantándome para no hacerlo, también sería clarísimo, y yo no veo ausente eso, ¿comprendes? Lo veo ausente, a pesar de que están preocupadísimos y que dicen, no sé, este chico, y nosotros le explicamos, ¿no? Y él hace cosas, por ejemplo, que todo en la vida real es como Fortnite, en el sentido que en los juegos siempre ganas algo. Si haces algo, ganas algo. Entonces, de repente, él dice, bueno, te ayudé con esto, y ahora yo qué gano. Ahora yo qué gano. Porque si no, ¿para qué voy a seguir haciéndolo? Si no gano algo, ¿no? El tema es si el yo llega a me parece que tu pregunta yo la relacionaría con una cosa que también yo me estaba preguntando justamente, que es ¿cuánto llega el yo a percibir la posibilidad del dolor en la dependencia del otro, o en qué momentos lo percibe como que ese sea un momento de vulnerabilidad donde yo puedo tener una intervención? Porque si no la percibe nunca, la desmiente de una manera en que es eficaz, puede sostener una posición psicopática. Y no lo digo en el sentido, pobrecito, en el fondo está dolorido. No. Lo digo, ha sido eficaz en desmentir la dependencia con respecto al otro. ¿Entendés? Entonces, por eso también me preguntas cómo se puede lograr una potencia transferencial donde en algún momento eso vacile en la relación conmigo, como para que yo pueda tener una intervención que tenga algún tipo de eficacia. Porque si no, no veo otra manera en que pueda haber alguna chance. ¿Entendés? Esa era mi preocupación, ¿no? Y con respecto a lo que decías del porvenir, sí, realmente es preocupante. Este año creo que los chicos
distintas edades han perdido mucha oportunidad de habilidad de tener que gerenciar situaciones sociales, la plaza, muchas, incluso te diría que esta nena de 11 años, por ejemplo, hay cuestiones que creo que se han incrementado porque no ha tenido la cuestión presencial, en la cual puede pasar que no te elijan, puede pasar que tengas que hacer un trabajo en equipo con otro y tengas que gerenciar una cantidad de cosas. En los juegos, en las redes, yo ya desde hace años, una cosa que a mí me preocupa mucho es que ya de por sí no gerenciás cosas que en presencial gerenciás, pero mucho antes de la pandemia. Por ejemplo, te molesta algo que hace otro jugador y vos lo bloqueás, aunque sea un amigo. Mientras que si vos fuiste a la casa de un amigo a jugar, Claro. querés irte a tu casa, tenés que gerenciar un montón de cosas. Tenés que decírselo a la mamá de tu amigo, tienes que llamar a tu mamá, ¿no? Pasa un montón de cosas. En cambio, así, haces clic y ya está. Y eso hace mucho que está pasando. Yo lo que veo con el tema de pantalla sería una división en términos de estructuración psíquica. En los primeros tiempos se está trayendo, en mi opinión estadística de consultorio, una cuestión realmente muy grave de arrasamiento y de organizaciones psíquicas que no se constituyen. De niñitos que aparecen en la consulta a los 3 años porque empiezan el jardín y no hablan, y resulta que han estado con la pantalla todo el tiempo, y el problema no solo que no hablan, sino que hay una alteración muy importante en los modos de organización del psiquismo. Porque han estado, los papás suponen que la narración que hace el dibujito, lo que sea, está. Esto en pandemia, calculo que debe haberse puesto peor, porque los padres que trabajan y que de repente saben que ponen al niño delante de la pantalla y no tienen otro recurso y demás, yo creo que esto se ha incrementado. Otra cuestión es el niño que ya sí está constituido, con la subjetividad está constituida, ¿no? Pero ahí está la cuestión de, bueno, qué tipo de subjetividades se constituyen. Incluso hasta un aspecto, les voy a comentar, que me dejó pensando, leyendo este texto de Harari. En un momento él dice cómo sería las significaciones imaginarias sociales, no usa esa palabra, pero podremos usarla, tiene una realidad concreta, y se refiere, por ejemplo, a los modos de construcción. Entonces se explican en el medioevo, los castillos y demás, no existía la idea de la habitación privada. Era compartido, los espacios eran públicos, eran compartidos, y eso era afín a que entonces la mirada del otro era muy definitoria, la idea del honor, de cómo me presento ante el otro y demás, era dominante. Como después, en la época moderna, aparece la idea de la habitación privada, y como lo más importante es cómo te sentís por dentro, no te importa tanto la opinión de los demás y demás. Ahora, ¿las redes qué tipo de espacio es? Las redes se parecen mucho más al medioevo, porque las redes es un espacio abierto donde todo el tiempo se opina. No es tanto, bueno, entonces, por ejemplo, los adolescentes padecen muchísimo por las peripecias que tienen en las redes sociales, por la opinión de los demás. Entonces la propuesta de los adultos, que bueno, a vos no tiene por qué importarte la opinión de los demás, porque lo que importa, no, porque la red construye otro tipo de dispositivo en ese sentido, y ahí me parece que aparece como ciertas situaciones conflictivas que vale la pena poder trabajarlas, ¿no? Porque yo recuerdo a una mamá que en un momento me cuenta que la hija, que tenía 13 años, había estado como 3 horas, 4 horas antes de la pandemia, chateando con las amigas en la habitación, y cuando salió reangustiada, y ella me dice, pero si no pasó nada, estuvo en la pieza. Yo digo, no, que estuvo en la pieza, no, estuvo en el afuera con otros que no sabemos quiénes son, lo que le dijeron, lo que mostró, ¿comprenden? O sea que está la plaza de juegos, está el espacio de las redes, es complejo, ¿no? Gracias, Ali. Tenemos una lista de compañeros que piden intervenir. Alfredo Tagle, luego Yago. Voy diciendo así, dedos. Alfredo.
Bueno, gracias. Bueno, Alicia, me encantó tu trabajo, me parece que hay una serie de cosas muy, muy interesantes para pensar y para trabajar. Un poco algunas cosas tienen que ver con qué va a pasar en el futuro, como decía Mariana, hacia dónde vamos. Pero me parece que hay un tema de fondo en esto, que me parece que es necesario discutir dentro del psicoanálisis, es la construcción de la moral, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de construcción de la moral? Y en esto hay distintas líneas, ¿no? A veces se plantea que la moral se insufla desde afuera, digamos, es una moral superyoica, ¿no? Y hay otras afirmaciones que es que la moral se va construyendo desde procesos más internos, que terminan gravitando sobre el yo sin este maltrato superyoico, digamos, ¿no? En relación a esto me parece que hay una serie de puntos importantes, ¿no? Una es cómo se construye el otro, ¿no? Si el otro se construye por una imposición del otro, o hay otras modalidades de construcción del otro, donde la presencia del otro, de una manera continente, va generando una necesidad de cuidado de ese otro, ¿no? Claro. Y ahí aparece algo que no tiene que ver con una imposición superyoica, sino con una relación natural con el otro, donde algo de este narcisismo, este intercambio narcisista, genera una necesidad de cuidar al otro, ¿no? Sí. Dentro de esta línea también está cómo se construye la capacidad para soportar frustración, por ejemplo. ¿Cómo se construye? Sometiendo a frustración al individuo, ¿no? Al chiquito en este caso, ¿no? Y obligándolo a que soporte determinado grado de frustración. Lo mismo, bueno, la posibilidad de control o de manejo del dolor, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo se da esto de la resignación del narcisismo, digamos? En realidad, se trata de una resignación del narcisismo que está presente en todo esto, ¿no? En la frustración, o se trata de una reconducción del narcisismo, ¿no? Lograr que el narcisismo logre otra forma de expresarse. Yo creo que este bagaje narcisista no se renuncia nunca, ¿no? Sino que se va reubicando y va teniendo otras manifestaciones y otras formas de canalizar, con renunciamientos parciales, pero en vez de esto del yo ideal, aparece el ideal del yo, donde, bueno, aparecen ciertas metas narcisísticas que orientan la conducta y ayudan a soportar lo presente, digamos, ¿no? De hecho, todo escritor sueña con sacarse el premio Nobel, y todo científico, ¿no? Y todo actor sueña con sacarse el Oscar, aunque sepa que es mentira, que no va a ser así. Pero por eso es un estímulo narcisista para llegar a eso, ¿no? En relación a esto, lo que vos decías de estas conductas maníacas, ¿no? Ahí aparece lo mismo. ¿Cómo se construye la resignación de esta omnipotencia, de esta tendencia a la omnipotencia? La omnipotencia es un factor constitucional, ¿no? La omnipotencia infantil es una experiencia necesaria que todas las épocas van teniendo distintas expresiones de esta omnipotencia, ¿no? Entonces los superhéroes, por ejemplo, son una expresión de esta omnipotencia. Superman, Dragon Ball, las tortugas ninjas, los poderes especiales, ¿no? Ahora, bueno, esto se logra a una cierta edad donde se canaliza cierta necesidad de omnipotencia, pero esto tiene que ver no con el límite a la omnipotencia, sino a la posibilidad de canalizarlo. Todos sabemos por intuición que si un chiquito de 2 años patea y dice gol, todos dicen gol, gol, el nenito hizo gol, nadie va a decir, no, mirá, pide gol de acá, porque el chico no juega más, o le agarra una rabieta. Entonces, el proceso es aceptando que todo es gol y después progresivamente ir incluyendo ciertos límites que los chicos solo lo van incluyendo, no es necesario implementarles ninguna exigencia, ¿no? Solo van aceptando esto. Pero para esto, ¿qué es necesario? Que el chico pueda vivir esta experiencia de omnipotencia. Esta experiencia de omnipotencia es diferente a la omnipotencia patológica.
¿Qué diferencia seguro. tiene? La experiencia de omnipotencia tiene como particularidad la aceptación de la dependencia. Es una experiencia de omnipotencia y una relación de dependencia, donde el chico Claro. sabe, a una determinada que no es gol, no a los dos, pero a los cuatro, sabe que el papá lo deja, que tire y haga goles y qué sé yo. Y permitir la manifestación, esta experiencia de omnipotencia, hace que esta omnipotencia sea relativa, sea como si fuera Maradona. ¿No? En un Su campo papá de también juego. acepta que es Seguro. como Maradona, y el papá también lo disfruta. Ahí hay también un trasvasamiento narcisista, y además un soporte narcisista de soportar que te hagan goles, digamos, ¿no? Esos son buenos los abuelos, ahora que estoy en eso, ¿no? Porque los abuelos soportan más la frustración, y lo que quieren es que el chico esté bien, esté divertido, digamos, ¿no? Y te van a estar con el abuelo. No le importa educarlo, digamos, no le importa esta cosa súper choica, no, tenés que aprender que el gol es de acá a acá, ¿no? Y los chicos van haciendo este proceso. Bueno, me parece que en la consulta analítica de chicos es muy frecuente la presencia de la omnipotencia patológica del chico, ¿no? Me parece que algo de esto es lo que vos traías, ¿no? Sí. Un chico trata de imponer, no hay una consideración del otro. Ahora, ahí, ¿cuál sería la función? Digamos, ¿una función educativa? Decirle, no, esto no es así, generarle esta moral, digamos, impuesta, o dejar que se despliegue esa experiencia de omnipotencia. Entonces, si uno deja que se despliegue esa experiencia de omnipotencia, eso ya no es omnipotencia patológica, porque el chico se da cuenta que uno lo está, que esto es una experiencia en transferencia y que uno está aviniéndose a eso. Entonces, él sabe que no le está ganando 35-0 de verdad. Está ganando 35-0 en un como sí, donde se le permite esta experiencia de omnipotencia. Me parece que esta es la forma en que el yo se fortalece y acepta la resignación de esa omnipotencia y la puede canalizar. Entonces, eso lo va a canalizar en algún objetivo, digamos, en mejorar el juego o en aprender o al final lograr formas, y ahí es donde canaliza el narcisismo y la omnipotencia, que ninguna de las dos cosas se resignan nunca, digamos, ¿no? Cuando se intenta que se resignen, se realiza lo contrario, digamos, ¿no? Cuando uno se opone a la omnipotencia infantil, genera una omnipotencia patológica, porque ahí niega la dependencia. Si uno genera el espacio para que esta omnipotencia, para esta experiencia de omnipotencia curse en una relación de dependencia, de la que el chico tiene noción, ahí se va construyendo esto. Entonces, esta es una moral, a mi gusto, más genuina, ¿no? La moral protética impulsada por el super-yo, cuando desaparece estas referentes amenazantes, a veces se explota esta inmoralidad básica, que es lo que pasa en la guerra, digamos, ¿no? Cuando no hay nadie que controle y pueden matar libremente, bueno, matan y violan porque aparece, digamos, lo que fue tapado por esta imposición, ¿no? Bueno, es una discusión muy larga, muy profunda, pero doy algunos sí, me preocupa tu desarrollo en el sentido que me quedé pensando si yo había dado a entender que estaba pensando las cosas por el lado de una cuestión super yo y que demás, porque nada más lejos de mi manera de pensar. No, para nada, pero me pareció que podía tener esa visión, digamos, de que el chico que tiene estas conductas omnipotentes. No, el tema es justamente... Hay que meterlo en caja, digamos, ¿no? No, el tema es justamente que si no entra en conflicto con la parte de dependencia del otro, no hay nada que te mueva, no digo del narcisismo, de la omnipotencia narcisista, ¿entendés? Incluso cuando Winnicott habla de cómo se sale de la omnipotencia, plantea que lo que hay que hacer es sobrevivir en la función, ¿no? O sea, permitir justamente que el niño tenga toda la fantasmática destructiva sobre uno y uno sobrevivir en la función. Claro, ahora, ¿no? Esto de lo sobrevivir en la función es muy importante, pero el asunto es, si no aparece la presencia del otro, si no aparece la presencia del otro como otro, la omnipotencia se desmarca, ¿no? Y me parece que en esto es importante considerar que si dentro de la transferencia el chico despliega su omnipotencia,
¿Dónde llega el límite? En el encuadre. Terminó la sesión. Hay chicos que les cuesta mucho meter violín en bolsa y se resisten, porque son los que tienen mayor grado patológico. Otros no. Otros están ahí peleando, diciendo que uno es, qué sé yo, es un sometido. Es la hora. Ah, bueno, listo, chao, nos vemos tal día. Y se acabó. Ahí cayó la competencia. Seguro. Porque el tema entonces, es si eso se va a dar en un campo de la juego. La realidad está en el encuadre, digamos. No Claro, es lo que uno imponga. El encuadre es algo convenido que nos contiene a los dos, digamos, ¿no? Lo que pasa es que yo me pregunto... No supuse que era... Lo que pasa es que yo me pregunto justamente si en la parte con el soporte virtual es posible hacer un encuadre así donde yo digo si termina la sesión cuando el chico puede apagar la computadora y ya está. No se puede ir del consultorio cuando quiere, pero puede apagar la computadora si quiere. Sí, yo creo que tiene ciertas dificultades, pero también el chico puede oponerse a irse del consultorio, ¿no? Sí, también. Que este chico lo ha hecho. Puteando, este chico lo ha hecho también en otra época. Pero yo me parece muy interesante en lo que vos planteás esta cuestión de, bueno, cuáles son las indicaciones o las lecturas según la hipótesis que uno tenga, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Y cómo se construye la moral? Yo creo que este es un tema de fondo, ¿no? Sí, claro. Yo pienso que se construye por justamente la necesidad de preservar al otro de la descarga pulsional directa, y porque el otro pasa a ser también una parte mía. ¿No es cierto? Claro. Una vez que se constituyó el narcisismo, el otro está en mí también. Y entonces necesito poder transformar la descarga pulsional, porque si no hay una cuestión de destrucción del otro y de mí misma, ¿no? Claro. Pero bueno, todo cuando esto no se da. Pero bien, acá, acuerdo con que la idea no es desde lo superyoico, más bien. Claro. No, pero yo lo decía no por lo que decías vos, sino porque sé que en el medio está esta idea también de que si no hay una imposición superyoica... no, en realidad la IgA eso no funciona y se relaciona con algo que Silvia trabajó mucho, diferenciando el sujeto ético del sujeto disciplinado, justamente, ¿no? El sujeto disciplinado sería el que tiene que ver con algo superyoico, y el ético es el que tiene transformaciones ya desde los primeros rehusamientos pulsionales, ¿no? En ese punto, claro. Y María, estoy larguera. Gracias. Yago Franco y luego Alberto Marani. Sí, yo voy a intervenir nada más que para pedir que, como somos muchos, esto ha generado mucho entusiasmo, mucho diálogo, pero tenemos que terminar a las 10, y esto lo sabemos todos. No es una imposición superyoica. ¿Sí? No, es un pedido. Entonces, yo paso mi intervención, solamente digo esto, quería decir alguna cuestión, pero la dejo para otro momento. Les pido suma brevedad, y Alicia, te voy a pedir que en todo caso los últimos 5 minutos des una respuesta global. Bueno, a los hagamos eso. Hagamos eso. Sí, así que, María, anda diciendo... No miré el tiempo. Bueno, les digo los dos próximos, así tampoco interrumpo en el medio. Alberto Marani y Juan Carlos Perone luego. Alberto, a ver, te ayudo con el micrófono porque estás silenciado. A ver ahora. Ahí va. Ahí está. De acuerdo a la exhortación de Yago, voy a ser lo más conciso que pueda. Por supuesto que una presentación de Alicia ya es una garantía de todo lo que están diciendo, de rigor. Sí, no tengo el elogio fácil, pero a veces hay que hacerlo porque la verdad es que es así. Por supuesto que estas cosas también son interesantes en la medida en que yo tengo una teoría un poco, digamos, sexual del interés, en el sentido de que las ideas fecundan en la medida en que el óvulo se encuentra con el espermatozoide o el espermatozoide con el óvulo. Si no, las ideas pueden ser interesantes, pasan
uno las observa pasar como si fueran un colibrí u otra ave atractiva. Bueno, lo que me hace pensar, y estamos, me parece, muchísimos como en serie pensando en estas cuestiones que tienen que ver con que, para resumirlo muy baratamente tal vez, creo que todos nosotros estamos preocupados porque hay como una sustitución de lo que fue el modo de estructuración dominante neurótico a un modo de estructuración que tiende a ser dominante perverso. Perverso en el sentido de la utilización instrumental del otro. El otro como objeto directo de la pulsión y no como tanto o en su mayor medida como objeto de amor, como objeto del yo, o como objeto del yo en la versión metapsicológica tradicional. El yo interviene en todo esto, pero el yo puede determinar que el otro está prácticamente desmantelado y es un medio para alcanzar un fin. En este sentido, solamente les voy a... Tengo algunas cosas más, pero ya habrán otras oportunidades. Les quiero contar mi impresión de profundo desagrado que me produce cada vez que veo, yo veo muy poca televisión, pero cada vez que veo, o está siempre o me la ponen, cada vez que prendo el televisor, la nenita de la propaganda de YPF. La nenita de la propaganda de YPF, que el padre le pide el Waze o el GPS, y entonces le dice, pero me compras un alfajor. A partir de ese momento, a mí me dan ganas de dispararle con esas armas poderosas del Fortnite o algo por el estilo. Es un pichón, es como la serpiente neoliberal puso el huevo y estos son los pichoncitos. Ustedes, a lo mejor yo me voy de un poco de mambo porque me produce una revulsión realmente que me voy. O sea, apelo a la defensa más primitiva, que no es ni represión ni desplazamiento, sino sencillamente evitación y raje. El asunto es que desde distintos puntos, y especialmente mediáticos y a través de redes y este tipo de plataformas, estamos asistiendo al refuerzo sistemático y creciente de este tipo de, como decían los de la teoría crítica, Adorno y Horkheimer en su famoso trabajo, La crítica de la razón instrumental, habría que proceder como una especie de neoconservadores revolucionarios, pero conservadores de los valores, de lo que verdaderamente vale la pena conservar, en nombre de lo nuevo, en la medida en que lo nuevo es teratológico, es monstruoso. Y observé lo siguiente. Este YPF tiene compañías que le hacen la publicidad. Esta propaganda me interesó. Fíjense la dominancia de esto y cómo hay líneas que atraviesan inclusive gobiernos, que los CEOs actuales de YPF o las oficinas correspondientes contratan una oficina de publicidad que tiene a su vez CEOs, que no son tres pichis de Palermo que hacen coworking acá. Y esa propaganda pasó por varios tests y varias personas con esa mentalidad del gobierno anterior, pero que están en todos lados, le dijeron, dale para adelante. Claro. Entonces la nenita sale de la estación de servicio comiendo el alfajor. Y el mendocino ese, que fue una buena idea poner un mendocino, pero ¿por qué un mendocino pelotudo? Bueno, en honor al tiempo, solo quería decir eso. Tenía algunas preguntas, pero la próxima vez será. Bueno, Juan Carlos Perone, luego Oscar Sotolano y cierra Magdalena Echegaray, bueno, en realidad cierra Alicia, luego. Juanca, estás con
Micrófono silenciado. ¿Te escuchas? Ahí va. Ahora sí. En realidad tenía alguna cosa para decir, pero que ya estaba pensando que no iba a ser fácil decirla, porque tampoco yo la tengo clara. Con lo cual, en aras de que ya estamos casi sobre la hora y de la complejidad y lo interesantísimo del despliegue que hizo Alicia, dejo acá y me voy a jugar con la Play. Al Fortnite. Pero con tus nietos. Bueno. Nada más, Juanca. Bueno, Oscar Sotolano y Magda. Me ha agregado laburo para la vez que viene. Bueno. Oscar. Sí. Bueno, en función de la brevedad y la cantidad de problemas y cuestiones que trajiste con una riqueza enorme, hay un punto que me parece importante, que es la relación que vos fuiste estableciendo entre lo social, digamos así, los modos de la subjetividad y los modos de construcción del sujeto. Porque me parece que un debate que se nos abre es si la chica esta, de 11 años, lo que está en juego es estrictamente la forma de defensas maníacas veras o formas que la sociedad como ideal del yo promueve, que tienen formato maníaco, pero que no necesariamente digo, porque podría haber, sí, formas maníacas en sus vínculos generales en la vida, no lo sé, pero es particularmente importante diferenciar esta cuestión como riesgo para nosotros, en la medida en que cualquier salto psicoanalítico a lo sociológico nos pone en un borde riesgoso. Porque yo no me arriesgaría a decir que todos los sujetos que defienden el neoliberalismo y que lo tienen incorporado como ideal del yo, están en el territorio de la construcción de sujeto en los términos perversos, por ejemplo, que planteaba Alberto. Pueden tenerlos con un sector del otro, hay un otro, pero tienen otro, que puede estar vinculado a los amores específicos que han sabido transmitirse en el interior de las propias familias, de las propias clases dominantes. Porque si no, las clases dominantes serían un conjunto de perversos salvajes que se dedican y producen un efecto masivo sobre sus hijos y sobre la sociedad toda. Es cierto que la sociedad hoy promueve este tipo de defensas, y si uno mira cualquier serie de Netflix, de las series, esas extraordinarias series policiales donde logran hacer que un torturador sea pasible de ser amado, es un efecto extraordinario, porque lo hacen tan bien que logran que uno se pueda identificar con un sujeto así. Sin embargo, todo el tiempo proponen en una lógica, es que es lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, los buenos y los malos, los buenos y los malos. Y en ese sentido me parece muy importante que en tanto y en cuanto vos lo que formulaste es en términos de las defensas primarias, la recuperación de Klein. Porque la recuperación de Klein es alguien que ha estudiado los procesos más primarios con un nivel de detalle que yo creo que es importante recuperar. Y en ese sentido me parece muy valioso que vos lo hayas tomado de esa línea, porque hay ahí modalidades y estilos que sin embargo hay que hacerlos también dialogar con lo que podrían ser defensas secundarias y fenómenos de identificación en el plano social más general. Bueno, dejo acá para... Es tardísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Estaba Magda, pero no sé si se arrepintió. Magda si creo no, que mandó un chat. Chat. Bueno. Cierras tú entonces, Ali. Bueno, está bien. Tomando lo que dijeron, voy a empezar por el final, por lo que decía Oscar. Yo no
por eso aclaré que no estaba presentando el tema de esta nena desde un diagnóstico de la nena, sino de una reflexión respecto a la propuesta que le hacía el juego a la nena, ¿no es cierto? Claro. Más allá de que esta nena tiene ciertas cuestiones de defensa maníaca, pero, por ejemplo, que cuando tiene conductas de agresión, le resulta insoportable después tener la más mínima reflexión sobre eso. No la hace sentir absolutamente mal y eso no se puede ni hablar. Pero yo lo decía, las tres cosas desde la perspectiva, por ejemplo, el primero, que es el adulto, lo que los amigos suponen que él tiene que lograr en la terapia es no tener ninguna molestia por algo que está relacionado con lo que decía Alberto, por un uso del otro que sea donde el otro es descartable. A mí me da impresión, además, que el tema del formateo que hace, o las propuestas que hace una sociedad consumista, porque habría que ver si el neoliberalismo es consumismo o el consumismo requiere del neoliberalismo. Parece que el consumismo atraviesa, es algo propio del capitalismo, ¿no? En la medida en que comenzó a haber una idea diferente respecto a riqueza, pensándolo como capital, y capital como que tiene que reproducirse, y para eso necesitamos consumir, necesitamos que eso sea una cadena. Para consumir se necesita que la gente desee esos objetos, ¿no? Que me parece que no sucede, habría que ver hasta dónde. Yo acuerdo con vos, no se puede hacer una o sea, quiero decir lo siguiente, me parece que este formateo, el cual yo estoy realmente bastante de acuerdo con Alberto, ¿no? De que hay una tendencia a presentar la relación con el otro como equivalente a la relación con un objeto que puede ser descartable, ¿no? Una tendencia, que yo creo que además tiene presencia y efectos más allá de las ideologías. No estoy pensando que, por ejemplo, que el que tiene una idea socialista y demás no va a estar afectado por ese tipo de cosas. Me parece que diferenciaría lo que capitalismo es mucho más bueno, pero o el socialismo, el comunismo, la formación que quieras, me parece que muchas veces también encontramos mucha disociación entre lo que son los enunciados y lo que son después los vínculos. En ese sentido, me parece que el consumismo, esto que dice Alberto de alfajor, que a mí me genera la misma relación visceral, atraviesa todas las ideologías. Y que esa es toda una problemática que yo creo que desde la misma ideología habría que tomarla. De qué manera invalida enunciados incluso, ¿no? Me parece que formatea de una manera realmente muy preocupante, y adhiero a la propuesta de transformarnos en una resistencia bajo el riesgo que nos digan conservadores, porque la cuestión de la ética nosotros la estamos pensando en relación al campo pulsional. No estamos pensando tan ligada a la cuestión de si en tal época se piensa que esto está bien. Hay algo que es el límite, es la destrucción del otro. El límite está ahí. Usar el otro como objeto pulsional, ese debería ser el límite desde el psicoanálisis. Por eso yo en ese sentido adhiero a Freud, en Malestar de la Cultura, y en De Guerra y Muerte, la preocupación compartida con Einstein. Cómo se logra una transformación donde no se dé la destrucción del otro. Hoy que estábamos todos atravesados por la muerte de Diego Maradona, ¿no? Y yo pensaba, yo no soy particularmente futbolista, para nada, pero pensaba siempre que el fútbol es un campo de juego de la guerra. Permite simbolizar y jugar, al modo de lo que dice Alfredo, ¿no? Como los héroes de los chicos. Bueno, permite una cantidad de despliegue de emociones sin que pues, destruyamos al otro, más allá de que hay algunas excepciones, digamos, pero quiero decir que no apunta específicamente a la destrucción del otro, sino a una especie de guerra con reglas, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llego, porque ya no me da el tiempo y estoy extendiéndome. Les agradezco todos los comentarios y los que quieran seguir haciéndome, porque realmente mi idea fue esta, de poder compartir algo para poder conversarlo, ¿no? Sí, quedaron comentarios sin poder leer también por la profusión de comentarios orales que, bueno, quedan en el chat para que después los leas. Bueno, después los leo. Entonces, bueno, nos desmutamos para aplaudirte. Muchas gracias y aplausos. Gracias, Alicia, muy bueno. Bueno, Alicia.
Excelente, Ali. Magnífico. Vemos el jueves, entonces. Hermoso trabajo, gracias. Excelente, Ali. Excelente trabajo. Gracias. Riquísimo. Muy buen cierre. Bueno, Muy buen me cierre. alegro. Adelante. Un cierre a toda orquesta. Bueno, hasta el jueves entonces. Dani, con Juan ahora voy a Carlos. jugar a la Alicia, Play con gracias, vos. gracias. Está bien, van todos a jugar. Chao. Chao, chao. Excelente. Chao a todos. Gracias, Alicia. Gracias, Ali. Gracias, Ali. Gracias, Ali. Chau a todos. Creo que ya se fue Ali. Sí, se fue, se fue. Sí, sí. Bueno, Bueno, hasta la buenas próxima. noches. Voy a ir Chau, cerrando. chau. Chao, chao. 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 Sí. Chao a todos.